Amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Loyolus y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio cultural. Gracias por acompañarme aquí en mi canal de YouTube. Gracias por dar clic a este nuevo video. En esta ocasión estoy muy bien acompañado porque está conmigo el dramaturgo y también director Sergio López Vigueras, que está aquí para platicarnos acerca de una propuesta bastante interesante que se va a presentar ya a partir del 5 de mayo allá en el Centro Cultural Helénico, y la obra se llama Gaspar y Violeta. Mi estimado Sergio, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Loyolus. Muy contento de estar en este espacio que siempre pues apoya tanto la cultura, el arte y pues es un gusto estar aquí. Un placer poder otorgar ese granito de arena para poder difundir buenas obras interesantes como la tuya, mi estimado. Tú que eres el dramaturgo, platícanos un poquito de este texto que escribiste, que lo estás ya presentando en el escenario, un tanto, pues, de resistencia y de lucha, mi estimado. Sí, es un texto que estará, como bien dices, en el Centro Cultural Helénico y en el Teatro Helénico. Y bueno, es un estreno, es la primerísima temporada y es un gusto compartir esta historia porque la obra nace del testimonio de Patricio Rivas. Patricio Rivas, a lo mejor su nombre no nos suena mucho, pues así, en el cotidiano, Claro. pero yo me encontré con su historia gracias justamente a Nora del Cueto, que es parte de este equipo. Y Patricio fue un miembro del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en Chile. Ok. Como sabemos, este grupo, pues sí, de izquierda, este grupo de resistencia, eh, operó en Chile más o menos desde los 60, 65. Después en el 70 el doctor Allende sube a la presidencia, ¿no? Es electo popularmente, es el primer presidente electo democráticamente. Y bueno, después de 3 años, pues de mucho intervencionismo, de mucha oposición, por parte de las élites económicas, pues Allende es Sí, derrocado, perdón, por Pinochet, Augusto Pinochet. así ¿No? es. Es un episodio muy oscuro en la historia latinoamericana. Y obviamente, quienes habían apoyado a Allende, quienes formaban parte de las izquierdas en su entendimiento más amplio, ¿no? Algunos eran más radicales, algunos eran más guerrilleros, pero también había pues otros más moderados, pero Pinochet y su régimen se fueron contra todos y conocemos algunos testimonios, pues obviamente de gente que fue apresada, que fue torturada, que fue incluso ejecutada, por decirlo así, y finalmente también muchos exiliados, ¿no? Ujú. Sabemos que muchos llegaron a México, pero bueno, a muchas partes del mundo tuvieron que salir. Muchos tuvieron que salir por su propia determinación, ¿no? Pues sí, para resguardar su vida, y hay quienes fueron Claro. de plano expulsados. Tal fue el caso de Patricio. A Patricio le hicieron una especie de juicio sumario que terminó concluyendo que ellos debían salir del país. Bueno, él y varios compañeros. Sí. Y nos encontramos con este testimonio y nos pareció muy importante. Encontramos ahí un hilito conductor que nos pareció fascinante, que nos dio mucha luz artística sobre cómo abordar este tema, que obviamente pues es un tema muy, pues es oscuro, muy denso, doloroso, es una herida pues que sigue abierta en muchos sectores de la población de Chile, ¿no? Eh, que fue el de el arte. Y tú dirás, pues qué raro, ¿no? El arte aquí que tiene que ver con esto, todo esto que me acabo de decir Ok. ¿no? Pero lo que cuenta Patricio es que en sus momentos de más dolor, en sus momentos de donde se sentía pues realmente, o sea, una violencia física, dolor físico, también soledad, también, ¿no? O sea, pues todos los pensamientos negativos que nos pueden venir de estas imágenes. Él recordaba las canciones de Violeta Parra y eso Ok. le hacía conectar con una fuerza interna, con una esperanza, con eh, con una llama, ¿no? Interna que va más allá
del presente, ¿no? Obviamente en el presente pues él estaba sufriendo estas cosas, pero Sí, algo lo conectaba más lejos con la resistencia. Violeta, obviamente, como sabemos, pues es un personaje siempre conectado a la lucha social, así es. pero a la lucha social y a la denuncia por medio del arte, ¿no? Una canción, la nueva canción Así. chilena que pone el énfasis en, pues eso, en la colectividad y en la defensa de los grupos menos favorecidos y de quienes luchan por construir un mundo mejor. Entonces, a nosotros no nos interesaba o no nos pareció pertinente hacer como un cruce de biografías, ¿no? No es la biografía de Patricio versus la biografía de Violeta, porque realmente lo que como digo, nos inspiró, nos pareció fundamental, es la Violeta que recordaba a Patricio, ¿no? Ok, ¿Qué simboliza eso? ¿Qué tipo de ícono es? Pues justamente un ícono de un símbolo de ese fuego, del arte como motor de vida. así es. Entonces, la Violeta que nosotros llevamos al escenario no es, pues eso, un retrato biográfico, Ujú, sí, sino que es eso, es el arte como impulso, es la canción como un lirismo que sublima lo que estoy viviendo, ¿no? así Y es. obviamente, pues trabajamos con Isai Ramírez, un músico pues muy, muy talentoso, eh, en desarrollar un sonido que evocara el de Violeta Parra, pero en canciones que se ajustan a la trama, ¿no? En una musicalidad que se ajusta a la trama de la obra. Por un lado tenemos una línea que retrata algunos acontecimientos de la vida de Patricio, específicamente alrededor del golpe de Estado, antes, durante y después, digamos, ¿no? Su referencia, te digo, poética, entre onírica poética a Violeta en estos momentos de tortura, pero también está la figura de Edgar Ceballos. Edgar Ceballos es un personaje también real, ¿no? Sí, Parte de ese organismo de persecutores de Pinochet, o sea, al servicio de Pinochet, de sus servicios de inteligencia, y él es la persona que realmente tenía a cargo, sí, la tortura y de Patricio. Entonces, la persecución de Patricio Rivas. Patricio tenía el nombre clave Gaspar, y por eso la obra se llama Gaspar y Violeta. ok, ok. Entonces Ceballos, pues obviamente es esta persona que lleva a cabo estas acciones violentísimas, pero también nosotros encarna en nuestra versión como un personaje que disfraza todo esta ideología autoritaria, represiva, eh, por medio de discursos de autosuperación, de discursos de una derecha no, eh, no necesariamente inmediatamente panfletaria, digamos, sino ideológicos, ¿no? Forma parte de una ideología de individualismo, de una ideología de ver por uno mismo a costa de los demás, de una ideología de no procurar el bien común, ¿no? Que nos pareció muy pertinente porque justamente, ¿a qué vamos con esta obra? Pues no es nada más voltear al pasado, voltear a los movimientos de izquierda chilenos, como bien podríamos haber dicho, bueno, el movimiento de cualquier otro lugar, de cualquier otra época, ¿no? Así es. Pero la pregunta es, ¿qué había en ese encuentro entre la oscuridad, el arte y este totalitarismo que hoy nos puede dar luz, que hoy nos puede dar una guía de estas formas de resistencia y de cómo entender los discursos que nos rodean hoy que, como sabemos, pues eso, la tentación autoritaria, la tentación totalitaria, la tentación de los populismos de derecha, pues está tan en boga políticamente, ¿no? Sí, Sabemos que el muro cayó y parecía que ya
qué maravilla, se vendían hamburguesas en la Plaza Roja y la historia se había terminado, ¿no? Como decía por ahí algún teórico. eh, y resultó que, pues estamos más vulnerables que nunca a estos Sí, sí. discursos que legitiman eso, legitiman el totalitarismo, legitiman el odio racial, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la pertinencia para nosotros de esta historia, de esta obra, y de esta manera de ver la resistencia como un acto vital. Por eso el arte tiene ese lugar para nosotros, ¿no? El arte te vincula con la resistencia Claro. por medio de hacerte presente qué es lo que la vida tiene que dar en esa resistencia, ¿no? Oye, mi estimado Sergio, me estaba acordando ahorita bueno, estaba leyendo la sinopsis hace ratito de este texto, me hizo recordar, obviamente, sobre todo por la época, ¿no? Del movimiento estudiantil aquí en México en el 68, bueno, antes también del 68, desde los 60, todo este discurso que tenía Díaz Ordaz, o sea, todo lo politizado que estaba el sistema. Me acordé mucho de todo eso que pasó aquí en México en aquella época, y como tú dices, ¿no? También obviamente aquí hubo voces que se callaron, muchas situaciones, muchos estudiantes que tienen su historia, que muchos no conocemos, como tú dices, ¿no? Gaspar fue alguien que tú conociste, que conociste pues por medio de coincidencia, por así decirlo, pero cuántas historias no hay allá afuera que se quedaron calladas, ¿no? Y el arte tiene mucho, mucho que ver, mi estimado. Creo que siempre va de la mano con movimientos, ya sea estudiantiles, ya sea de cualquier índole que tú quieras. Creo que el arte siempre va de la mano para denunciar, ¿no? Tenemos la música, tenemos el teatro, tenemos pintura, tenemos, bueno, en fin, el arte en general, mi estimado. Creo que yo siento que el arte va de la mano de cualquier movimiento, mi estimado, y creo que eso la humaniza más aún a cualquier movimiento. Por supuesto, y algo que me parece muy, muy importante es no perder de vista que esa historia de resistencia eh, no es algo que ya se terminó, no es que ya se dio la lucha, se dio la batalla No, claro, sigue. por la participación democrática y tan tan, y ya estuvo. No, porque al mismo tiempo esos factores de poder con los cuales ante los cuales está luchando, llámese ejército, llámese clero, llámese empresariado, llámese oligarquía, pues van a intentar dar marcha atrás, ¿no? Claro, Los reaccionarios, ¿no? Por eso reaccionan ante el progreso ante el progreso, sí, de las izquierdas, ante el progreso obrero, ante el progreso estudiantil. Y entonces, pues es una lucha constante, ¿no? así es. Y por eso la importancia de retomar aquellas lecciones, de retomar aquellas experiencias. Eh, eh, claro, pues, a lo mejor yo tuve la fortuna de tener, por ejemplo, en mi salón de escuela, alguna compañera cuyos padres habían sido exiliados también, ¿no? De Chile. Y como que era una historia que tenía por ahí, ¿no? Sabía que había existido un MIR, obviamente de Salvador Allende, de Pinochet, pues sabía más, pero no tenía muy claro qué onda con el MIR, qué onda con otros grupos, con la Unidad Popular del doctor Allende, etcétera, ¿no? Y entonces, tener la oportunidad de ver estas historias y a lo mejor salir del teatro y yo decir, bueno, me voy a echar un clavado en esto, qué más pasó, ¿no? Claro. Me parece que es un acto de mantener vivas esas luchas, de mantener vivas esas lecciones, ¿no? Como también, como dices, las del 68, y podríamos irnos, pues, a Sí, Madero o a Benito por Juárez, supuesto. Claro, o claro, por o a una supuesto. historia, ¿no? A constantemente la necesidad de reclamarle espacios políticos a aquellos factores de poder que están siempre viendo para su beneficio, ¿no? Así es, mi estimado. Oye, platícanos un poquito, tal vez tú que estás involucrado en la dirección también, ¿cómo escogiste a los actores que van a participar en tu obra? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los perfiles de algunos de los personajes, por favor? Pues es muy interesante cómo se ha dado la historia de esta obra, porque realmente es un grupo de actores eh, muy talentoso, ¿no? Obviamente nosotros teníamos la inquietud de trabajar con la música. Entonces, más que ser un requisito, así de necesitamos actores que toquen instrumentos o que canten, se dio la fortuna de juntar varios talentos donde que tenían estas posibilidades y la construcción, por ejemplo, de los momentos musicales, pues ha sido realmente en conjunto, ¿no? Ha sido un proceso en el que hemos podido trabajar.
no es un musical propiamente, pero hay estos momentos con Sí, algunas canciones, algunas coreografías, y ha sido un encuentro común pues muy colectivo, ¿no? Muy cooperativo. Entonces creo que ha sido muy gozoso para todos esta posibilidad. Está Alberto Sertz como Gaspar, justamente, ¿no? Gaspar. eh, Simboliza un tipo de héroe que a mí me interesa mucho. No es el héroe de capa y espada, no es el héroe que pone el pecho, ¿no? Es el héroe que duda, es el héroe que su centro ético es lo que le da la fuerza, ¿no? El decir, todo se está derrumbando, estoy viendo los tanques en la calle, estoy viendo que están los aviones alrededor de la moneda, pero yo, ¿qué tengo como convicción? ¿A qué me tengo claro, que agarrar? sí, Entonces, ese es un personaje muy interesante. Obviamente, Nora del Cueto aparece como Violeta, ¿no? Justamente. Es un personaje más narrativo, es más como una especie de encarna como al coro griego, ¿no? Todo el tiempo está opinando, comentando al lado del espectador, está vinculando lo que pasa en el escenario con el punto de vista del espectador. Tenemos también la participación de Horacio Trujillo como Ceballos, como Edgar Ceballos, este personaje que por un lado encarna al persecutor, al torturador, pero también a este casi vendedor de ilusiones del capitalismo voraz por medio de la ideologización, ¿no? sí, Lo que él llama la vacunación ideológica, ujú, de los peligros del socialismo, del comunismo, del colectivismo, ¿no? así es, Tenemos también a Tony Corrales y a Daniela de los Ríos, eh, que son dos actores estupendos que dan vida a varios personajes con su talento artístico y pues ellos son dos pilares de la creación musical de esta obra también, porque pues ambos también esos son músicos y actores. Y ha sido un enorme gusto trabajar con este equipo. Es un equipo compacto, pero que con su talento logra justamente, pues en escena, encarnar varios personajes, dar mucha dinámica a lo que ocurre en el escenario, ¿no? claro, Y además del elenco, pues está un equipo creativo de primerísimo nivel, que a mí más que dirigirlo, que sería como es la palabra en boga, para mí ha sido un placer colaborar y rebotar ideas con un equipo conformado por Carolina Jiménez en la escenografía, Yerildi Bosch en el vestuario, obviamente Isai ya lo habíamos mencionado en la sí, música, ¿no? Un equipo realmente de primer nivel, Miriam Romero, ¿no? En el video, que sabemos que pues siempre es sinónimo de calidad, todos estos nombres que acabo de mencionar. Así que pues nada, es un gusto para mí eso, o sea, yo más que decir simplemente yo soy el director, se hace esto, para nada, o sea, sí, pues ha sido un proceso de mucha colaboración, plantear dudas, plantear situaciones y escuchar cómo se pueden resolver en equipo, colectivamente, ¿no? También es importante para mí, pues estamos hablando de una obra de resistencia, de colectividad, pues eso, ciertos valores. Obviamente el modo de trabajo, pues busca tender a la horizontalidad, ¿no? No a la claro. imposición. Oye, acabas de mencionar algo, plantar dudas, ¿no? Creo que eso lo puedes lograr con esta obra para con el público, mi estimado. Ya nos contarás rapidísimo ahorita cuál es tu objetivo, o sea, tu visión hacia para con el público con esta obra, pero creo que plantar dudas con este texto es bastante interesante, como tú dijiste, ¿no? Terminando la obra, el público se puede adentrar más a un tema bastante interesante, bastante serio, como lo es este movimiento que existió, que todavía sigue, y la resistencia sigue, mi estimado. Pero como director, ¿qué es lo que te gustaría a ti plantear con el público? Por ejemplo, ese personaje de Ceballos, ese discurso, eh, eh, él dice cosas como, allá afuera ¿por qué tenemos que favorecer al débil si allá afuera es una jungla? No nos engañemos, ¿no? La ley de la evolución. O sea, es decir, hay ciertos discursitos que casi parecerían hacernos sentido. Esos discursos a los que fácilmente, si no estamos atentos a pensar críticamente qué es lo que nos dicen a veces los discursos que nos rodean, es muy fácil caer en que nos seduzcan, en que nos vayamos con esa finta, ¿no? Así es. Y ese es un momento, ¿no?
ver eso de frente, ver ese espejo de esos discursos que a lo mejor nos han resultado seductores en algún momento, nos han resultado convincentes, pues podría hacerle caso a este que anda vendiendo esas ideologías, ¿no? Entre otras, ¿no? Por decir un ejemplo, para mí es importante que el público no se le dijera qué pensar, ¿no? No es de, mira, Gaspar eran los buenos y Pinochet eran los malos. Ok, Más o menos tenemos una idea de que, bueno, torturar, pues claro, no sí, es, no es nada bonito. no es el método más correcto de convencer políticamente a Así otra es. persona, pero, pero hay otros, antes de eso, hay otros discursitos que a lo mejor pues hay a quien le hacen sentido, ¿no? Eso me interesa mucho, que el espectador se sienta y diga, caray, ¿en qué momento uno se descuida y le está haciendo caso al autoritario, le está haciendo caso al totalitario? ¿En qué momento yo estoy viendo, por ejemplo, a los chavos de la izquierda discutir y es muy fácil para mí decir, ves, es que no se ponen ni de acuerdo, ¿no? Entonces, ese tipo de dudas eh, 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 a mí me interesaba mucho no decirle al público, miren, Gaspar son los buenos, el ejército los malos. Realmente, ¿qué hay de ese impulso totalitario? De lo que yo tengo que estar atento, ¿qué hay de esos discursos de izquierda que a lo mejor ya no es el contexto de 1970, pero que siguen aplicando en nuestro contexto, de Sí, qué manera me los llevo yo a mi vida, de qué manera me llevo yo a la reflexión de esta vivencia histórica, de esta biografía, para el día siguiente que yo tenga que enfrentar una toma de decisión política, por claro, ejemplo, ¿no? bastante interesante, Entonces por va supuesto. con eso, ¿no? Que no es una historia que ya saliste del teatro, ya me dijeron qué pensar, ya le aplaudí al bueno, le abuché al malo, ¿qué me llevo yo y Sí, como reflexión a largo plazo de todos estos temas, del arte, de la resistencia, de la lucha social, eh, eh, etcétera, ¿no? Del autoritarismo. por supuesto, mi estimado Sergio. Oye, ya para terminar, entonces, recuérdanos, por favor, las fechas, los horarios, si tienen redes sociales para que la gente no pierda detalle de todo lo que estén haciendo. Y pues nada más, por favor. Claro, estaremos desde el 5 de mayo hasta el 10 de junio, todos los lunes y los martes en el Teatro Helénico. Los boletos se pueden conseguir desde ya, se pueden conseguir en taquilla o en la página del Centro Cultural Helénico. Y ahí en la página, ahí les conduce a la boletera y se puede encontrar antes del 5 de mayo un descuento muy especial de preventa, así que invitamos a todo tu público a aprovecharlo. Y estaremos ahí, les digo, lunes y martes a las 8 de la noche. Y toda la información está en nuestras redes sociales. La red social de la obra es, por ejemplo, en Instagram, @gaspar.i.violeta. Y en las redes sociales, Facebook, Instagram, pueden encontrar a todo el elenco que he mencionado: Tony Corrales, Daniela de los Ríos, eh, eh, Horacio Trujillo, Nora del Cueto, y Alberto Sertz y a mí mismo, pues eso por nuestros nombres, ahí estamos muy, muy a la orden con toda la información de esta obra pues nada, será un gusto recibir a todo el público ahí en el Teatro Helénico. Perfecto, mi estimado Sergio. Pues, amigas, amigos, ya saben, todo está dicho, pero mi estimado Sergio López Vegueras, vayan y disfruten de esta propuesta bastante interesante allá en el Teatro del Helénico. Mi estimado Sergio, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo en este espacio para conocer más acerca de esta propuesta, de este texto que tú escribiste y también desearte pues muchísima mierda en todas las funciones y te veo en el estreno, mi estimado. Muchísimas gracias, querido Loyolus, será un placer vernos por Cuídate allá. mucho, un abrazo y hasta luego. Igualmente, Bye hasta bye. luego.